¿Qué tal? En esta fase de nuestra participación como Sociedad de Escritores del Paraguay, en este encuentro internacional de escritores La Luna con Gatillo, queremos hablar con mi colega Marcos Ibáñez de la mirada crítica de los escritores sobre la actual crisis política, económica y de salud que vive el Paraguay, que sufre el Paraguay. Como probablemente ustedes sepan, el Paraguay vivió una de las dictaduras más largas de América Latina, la del general Alfredo Stroessner, desde 1954 a 1989, casi 35 años. Y si bien llevamos 32 años en un supuesto proceso de democracia, es principalmente de fachada. Porque el partido que sigue gobernando el Paraguay es el Partido Colorado, el mismo que sostuvo a la dictadura del general Alfredo Stroessner, con una breve interrupción en 2008 con un gobierno de signo diferente, la del ex obispo Fernando Lugo, quien a los 4 años de gobierno, cuando les faltaba un año para completar su mandato, fue desalojado del poder por un golpe de Estado parlamentario, un juicio político express usando como excusa una masacre de campesinos por problemas de tierra en la ciudad de Curuguaté. Eh, el actual presidente se llama Mario Abdo Benítez y es hijo de Mario Abdo Benítez, que fue secretario privado del general Stroessner. Si bien Abdo Benítez, hijo, se declara demócrata y trata de cumplir, por lo menos en fachada también, algunas reglas como la libertad de expresión y otras cosas. Tiene una mentalidad estronista que salta cuando hay acciones represivas contra manifestaciones ciudadanas como las que se producen en las últimas semanas en el centro de Asunción y en varias ciudades del Paraguay, como respuesta a la crisis grave de saturación, de colapso de hospitales y centros sanitarios donde se atienden a los pacientes de COVID. Ya no hay camas de terapia intensiva, hay un aumento considerable de contagios y de muertes todos los días. La gente grave está en sillones, está en sillas, en los pasillos de los hospitales con conexión de oxígeno, con conexión de suero, esperando tener una cama, y eso solamente ocurre cuando alguien fallece. Eh, no hay medicamentos esenciales para tratar a los internados por COVID, y eso hizo que los familiares y los propios médicos del sistema de salud pública, que es muy precario en Paraguay, salgan a las calles a manifestarse y a reclamar por la pésima gestión del gobierno, lo que hizo que el ministro de Salud, que en un principio parecía haber manejado bien la situación, tuviera que renunciar y hubo cambios en el gabinete, pero la gente reclama en las calles, empezó hace casi un mes a salir a las calles una cantidad importante de ciudadanos, de estudiantes, de jóvenes, de campesinos, a pedir la renuncia del presidente y del vicepresidente y que se vayan todos. Es también uno de los lemas que se escuchan en la calle. Al mismo tiempo, la oposición, que es minoritaria en Paraguay en el Congreso, presentó un pedido de juicio político que no prosperó porque el actual presidente Abdo Benítez es sostenido por el anterior presidente colorado Horacio Cartes, que tiene un importante número de diputados y de senadores en el Congreso. Entonces, con eso se logra trabar el juicio político, y quien era contrincante de Abdo Benítez hoy es su principal sostenedor y lo tiene casi como un títere, haciendo cosas que favorecen a sus intereses políticos y empresariales. Ante esa realidad de gente en las calles reclamando de un Congreso que es cómplice de la situación, Paraguay tampoco ha logrado conseguir vacunas contra la COVID,
solamente tiene ínfimas cantidades que vienen a través de donaciones. Apostó todo al sistema COVAX, ¿verdad?, para adquirir a través de la Organización Mundial de la Salud, pero eso no funcionó todavía hasta ahora y ni siquiera ha logrado vacunar a los médicos que están en primera línea. Todavía ni una sola dosis se aplicó a la población civil y no se sabe cuándo se podrá hacer eso. En ese contexto han surgido un decreto nuevo que mandó confinar otra vez a la sociedad, a la gente en sus casas, y eso generó ya una especie de rebeldía civil en donde el gobierno ya nadie le obedece, pero los contagios aumentan. Desde esa perspectiva, quienes tenemos el trabajo de escribir, de crear, de publicar libros, de reflexionar y de narrar historias desde la literatura, la poesía, el periodismo, y que estamos sobre todo aglutinados en la Sociedad de Escritores del Paraguay, pero también en otras organizaciones como Escritoras Paraguayas Asociadas, un grupo especialmente de mujeres narradoras y poetas, o el Pen Club Paraguay. Sostenemos una mirada crítica en donde reclamamos al gobierno y a las instancias también que trabajan del sector de la cultura que escuchen a la ciudadanía, que atiendan los reclamos, y entre los reclamos está principalmente los de los trabajadores, artistas, trabajadores de cultura, que son los más perjudicados por esta pandemia, ya que no se pueden hacer ni conciertos, ni espectáculos artísticos, ni presentaciones de libros, y bueno, eso hace que gente que dependía en gran medida del día a día, de lo que era su producción, su actuación, se quede sin sustento, y las ayudas del Estado, los programas de subsidio han sido muy escasos, y hay mucha gente, creadores y artistas muy dignos, que están sufriendo ante la falta de ingresos y ante la imposibilidad de dar de comer a sus familias. También acompañamos las luchas de los sectores sociales, de los sectores democráticos en estas movilizaciones. Hacemos escuchar nuestra voz. Hay gente que compone poemas, canciones para animar estas movilizaciones y que están presentes, y también hubo movilización importante de músicos, de artistas, de teatreros, sumándose a los demás sectores de la sociedad. Planteamos que la sociedad, que el gobierno reaccione, que atienda los problemas, que consiga las vacunas, que dote de más infraestructura a los hospitales, y sobre todo que haya una intervención transparente de los hechos de corrupción que se están denunciando. Es un poco utópico porque la justicia paraguaya es bastante corrupta, la fiscalía es corrupta y se presta a los intereses de los sectores políticos dominantes. Entonces es un reclamo que hacemos a las instituciones, pero sabemos que eso no va a prosperar mucho mientras no haya un cambio político real. Así que apostamos sobre todo a trabajar en la conciencia crítica de la ciudadanía, en usar nuestras herramientas de creación literaria, de creación poética, de narrativa, de periodismo, en avanzar en este proceso de educación. Y uno de los lemas que se escuchan en las calles y en las redes sociales es ANR nunca más. ANR es el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana. Y hubo casos episódicos, como por ejemplo que en una de las movilizaciones se incendió el local central, una de las partes del local central del Partido Colorado. La reacción de la justicia fue, encontrar a los primeros chivos expiatorios de los jóvenes que fueron reconocidos en las manifestaciones callejeras a través de videos de cámaras de seguridad, y hoy hay 3 jóvenes presos por haberse manifestado frente al local del Partido Colorado, y otros 2 que están siendo buscados por la justicia como delincuentes. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes, senadores, diputados, encontrados con graves hechos de corrupción, están libres y no se los persigue.
Entonces, esa es la realidad en la que quienes escribimos, quienes contamos historias, tenemos que fabricar nuestra materia prima ligada también a la suerte del pueblo paraguayo, sobre todo las mayorías más sufridas. Tratamos de que nuestro trabajo, si bien hay de todo, ¿verdad? En nuestro gremio hay gente que hace ciencia ficción, hay gente que escribe imaginativamente, de alguna manera todo está muy ligado a la realidad que vive el país. Y nuestros grandes maestros, como el escritor Augusto Roa-Bastos o como Rafael Barreta, a quien le rendimos también un homenaje, nos han enseñado que no se puede hacer literatura desligada de la realidad del pueblo, de la realidad social, y aún la obra más imaginativa tiene un elemento que trabaja sobre la suerte de nuestro pueblo. Entonces, nuestra mirada crítica es esa. Críticos contra el poder, contra los abusos del poder, pero también queremos aportar ideas constructivas, elementos de debate para salir de esta crisis. Y allí es donde ponemos nuestro esfuerzo a un diálogo que tiene que ser franco, que tiene que ser sobre reglas claras, sobre un proyecto país en donde no queremos lavarle la cara al gobierno, pero por lo menos queremos sentarnos en una mesa a decir, esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos, un país con reglas más democráticas, un país con proyectos de desarrollo en todos los sentidos, y desde la Sociedad de Escritores del Paraguay nos ofrecemos nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos para tratar de lograr que haya una salida a esta crisis. Sin dejar de acompañar las movilizaciones, queremos sentarnos a encontrar propuestas con todos los sectores sin condicionamientos, para que el Paraguay pueda encontrar ese modelo de nación y de país que desde hace rato venimos soñando. Muchas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros nuestras preocupaciones, y deseamos éxito a este encuentro de escritores La Luna con Gatillo, al cual desde hace 2 años nos sumamos a participar con mucho entusiasmo y con mucha gratitud por la invitación.